Este domingo en el Polideportivo Misael Delgado se va a llevar a cabo una final inesperada para muchos dentro del fútbol venezolano. Carabobo y Academia Puerto Cabello definirán el campeón del torneo Clausura 2025 a las 6 de la tarde, el pitazo inicial en el conocido como Gigante de la Bolívar en Valencia. Vamos a hablar en este video sobre cómo llegan ambos equipos, quién para mí o en general funge más como el favorito a esta gran final, si puede haber una sorpresa y algunos otros datos concernientes a esta gran final del torneo Clausura 2025. Cuando terminó la fase final, o mejor dicho, cuando terminó la fase regular, no la fase final, y uno veía los grupos que se armaron, uno podía pensar que en el grupo A el favorito era Deportivo La Guaira, por lo que venía siendo en la tabla acumulada, que quedó primero, lo que le valió clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores. Y el otro grupo estaba mucho más disputada la cosa. Evidentemente Carabobo fungía por supuesto como favorito, pese a el golpe sufrido en la final de la Copa Venezuela. Y también tenías a Caracas, a Deportivo Táchira, el último campeón, y Caracas el equipo más ganador del fútbol venezolano, y también Metropolitanos, pero no fungía tanto como favorito. Mientras en el otro grupo, el que se veía candidato era el equipo naranja, La Guaira. Era un grupo que compartía justamente con Puerto Cabello, Monagas y Zamora. Y sorprendentemente, el equipo naranja terminó cayéndose, vivió un bache de resultados, y que Puerto Cabello, el equipo de Eduardo Zaragoza, aprovechó cada uno de esos encuentros. Y también porque considero que el hecho de que Academia haya llegado a esta final es sorpresivo, porque no solamente se veía mucho más favorito Deportivo La Guaira, sino porque desde que llegó Zaragoza al banquillo del equipo azul naranja no le habían salido bien las cosas. De hecho, clasificó en la última fecha de la fase regular, en ese partido ante Portuguesa, pues que el equipo azul naranja se inscribió en esta fase final, y en todos los partidos en los que tuvo las chances de asestarle golpes certeros a sus rivales, los hizo. Ganó prácticamente todos sus encuentros, solamente se le terminó escapando el último partido ante Deportivo La Guaira, que terminó empate a 0, y el partido ante Zamora, allá en el Agustín Tobar, La Carolina. Pero lo cierto es que Academia, que a diferencia de otros años, por ejemplo, pongamos un caso, el año 2023, un año en el que el equipo azul naranja tenía un equipo con muchas más estrellas, y también tenía a uno de los mejores directores técnicos del fútbol venezolano, Noel Chita San Vicente, que fue puntero durante varias fechas. A ese equipo no le bastó o no le fue suficiente para poder jugar una gran final. En cambio, este equipo, un equipo un tanto más modesto, si nos quedamos con si lo ponemos a comparar con ese equipo del 2023, que hoy tiene por supuesto, jugadores interesantes como Yanir Hernández, Edwin Pernilla, Momo Emballé, Acaya Faites, entre otros nombres. Consiguió una fase final que sorprendió a muchos, porque como Academia clasificó entre los últimos equipos, se pensaba que su rendimiento iba a ser un tanto irregular. Sin embargo, terminó mostrando todo lo contrario. El equipo fue la gran sorpresa de esta fase final y consiguió su pase a la gran final de este torneo Clausura. Por el caso de Carabobo, es un caso que ya hablamos un tanto más de regularidad, que es un equipo que ha jugado 5 finales en los últimos 2 años. Apertura 2024, Clausura 2024, Absoluta 2024, Copa Venezuela 2025, y ahora está el torneo Clausura 2025. Es decir que hablamos de una regularidad donde gran parte de la base de este equipo se ha mantenido. Ha habido nombres que han ido y han venido, pero por lo general la estructura principal sigue siendo la misma, con jugadores como Juan Camilo Pérez, Edson Tortolero, que últimamente no ha tenido muchos minutos. Voy a hablar al terminar un tanto de algunos de los capítulos que ha tenido esta final. Lucas Bruera y otros nombres Miguel Pernilla, y otros nombres que han incorporado al equipo Granate desde el 2024, y sumando algunos que se han incorporado en este 2025. Matías Núñez, Jonathan del Valle, Johan de Orojo, que sin duda alguna está siendo la mejor incorporación que se ha hecho en los últimos 3 años en el fútbol venezolano. O sea, cuando hablamos de un jugador que
venía del fútbol extranjero, regresó a Venezuela con la intención, y él mismo lo dijo, de relanzar su carrera para poder llegar a la Vinotinto, y en el tiempo que ha estado en Carabobo, los resultados le han salido, muchísimos goles, pese a que tuvo una imagen un tanto peculiar, puesto que fue el jugador que falló el penal que dejó a Carabobo sin la posibilidad de ganar la Copa Venezuela. Sin embargo, se ha podido levantar y marcó un gol marcó 2 goles específicamente, uno ante Metropolitanos en la quinta fecha, y en la fecha decisiva ante el Caracas marcó otro tanto el zuliano. Vamos a hablar ahora también, más allá de las comparativas y de cuál equipo llega mejor que el otro para esta final, sobre los distintos capítulos que ha tenido esta final, porque esta final no se va a empezar a jugar el 23 de noviembre en la cancha, ya se empezó a jugar, ha tenido distintos capítulos. El primero para mí creo que es el de la salida de Gustavo González, que sorpresivamente para algunos, para otros no les fue tan sorpresivo, porque el rendimiento de Gustavo González, a diferencia de lo que había sido el Gustavo que uno se fue acostumbrando a ver en el equipo, un jugador que era uno de los grandes motores, un jugador sumamente fundamental que de vez en cuando hacía goles, terminó mermando su rendimiento, y se anunció previo a la gran final que no iba a continuar en el Carabobo Fútbol Club, porque comenzó a circular ese rumor de que iba a fichar por Academia a Puerto Cabello, cosa que efectivamente va a terminar sucediendo. El año que viene el zuliano se va a poner la camisa azul naranja en el 2026, y que fue algo que a muchos los tomó por sorpresa, unos no les cayó bien que se haya ido en este momento, pero es algo que Carabobo evidentemente hizo para evitar cometer el error que sucedió en 2024 con José Balsa, que estaba ya palabreado con el Deportivo Táchira, jugó la final del Clausura y la Absoluta teniendo ese acuerdo, y casualmente era el equipo al cual se iban a enfrentar. Aquí tenía un caso similar, pero un caso que ya tenía que el apalabramiento entre Academia y Gustavo González ya tenía algo de tiempo, y que evidentemente tenía intenciones de ir, y casualmente es el equipo al cual Carabobo se va a enfrentar en esta gran final. Ese es uno de los principales capítulos. El otro también fue un mural que tenía la barra del Carabobo, y que apareció un día que había sido tapado con pintura blanca. Algunos hinchas denunciaron que fueron las autoridades que lo habían hecho. El propio gobernador salió a desmentir diciendo que había sido una empresa que mandó a pintar dicho mural, y les anunció a los granaditos que podían hacer su mural allí justamente donde lo tenían, que es un mural que se había hecho en la fase final del torneo Clausura pasado, en que el Carabobo jugó una final, y que es algo que a muchos no les ha gustado, porque si nos ponemos a ver algo que ha sido muy peculiar, un detalle no tanto menor, que algunos se han dado cuenta, es que en las adyacencias del estadio hay postes con los colores azul naranja, los colores de Academia Puerto Cabello, que a algunos fanáticos evidentemente no les cayó bien, y es algo que está formando un tanto parte de estos capítulos, de este folclore que se está intentando de crear entre Carabobo y Academia Puerto Cabello, que es una rivalidad que se ha fortalecido y ha crecido mucho en el último tiempo. Evidentemente para Carabobo no es su clásico rival es el Aragua, pero que ya tiene algunos años militando en la segunda división, y tener este duelo que es atractivo, dos equipos de la misma región, genera un tanto más de expectativa en el fanático, y son partidos que se viven diferente al del resto del calendario. Así que bueno, este partido se va a jugar, como les comenté, este domingo 23 de noviembre a las 6 de la tarde, el pitazo inicial en el Polideportivo Misael Delgado. Así que quisiera que me dejes en los comentarios cuál consideras que va a ser tu favorito, cuál consideras que va a ganar esta final, si esperas un partido atractivo o si esperas un partido como ya han sido algunas otras finales que no han carecido un tanto de brillo, las últimas finales del fútbol venezolano. Si consideras que va a ser esta la excepción o si va a ser más de lo mismo. Ten en comentarios, suscríbete, dale like y nos vemos a la próxima.